Bueno, como me presentaron, yo soy Pablo Solé y voy a hablar un poco sobre PIN, cómo hacer una herramienta un poco más, cómo hacer un framework un poco más amigable para trabajar con PIN, porque actualmente, digamos, la única forma de usar PIN es usando C++, y yo dije, bueno, estaría bueno hacer algo que sea más accesible. Pero vamos a empezar primero diciendo qué es PIN. Bueno, hoy justo hubo una charla donde usaron PIN también, así que más o menos dieron una intro. Pero bueno, PIN es una plataforma para hacer Dynamic Binary Instrumentation, instrumentación dinámica de binarios. Está hecha por Intel. Es multiplataforma, funciona en Linux, en Windows, en Mac, y estoy seguro que me estoy olvidando algo más. Es multiarquitectura, soporta todas esas arquitecturas. Y básicamente lo que nos permite es instrumentar binario. ¿Qué quiere decir instrumentar binario? Es inyectar código. En el medio de la ejecución de un programa nosotros podemos fijar un punto y decir, bueno, en este punto ejecutar esta función que yo te doy y que sirve para básicamente dos cuestiones. O tomo información sobre la ejecución del binario en un punto dado, o incluso si quiero puedo modificar el contexto en el que se está ejecutando el binario para que el binario haga algo diferente. ¿Sí? Las PIN tools, las herramientas hechas en PIN se hacen únicamente en C++, ya que PIN tool propiamente dicho es un kit que es específico para cada compilador. Hay uno para Visual Studio, hay uno para GCC, después hay uno para GCC para OSX, ¿sí? Y lo que hace este kit es garantizar que esta función que nosotros compilamos en C++ con este kit en particular se pueda inyectar en el medio de la ejecución del binario, y el PIN se encarga de que están las instrucciones tal cual como se vienen ejecutando, se guarda el contexto de ejecución. Esto es representativo. PIN internamente hace mucho más, ¿no? Pero en grandes bloques lo que hace al momento de tener que instrumentar una función, guarda el contexto del programa tal cual como estaba, ejecuta la función de PIN propiamente dicha que nosotros definimos y recupera el contexto. Entonces, desde el punto de vista del binario, es como si no hubiera pasado nada. Simplemente se sigue ejecutando. ¿Para qué se usa PIN? Hay varios usos. Uno es para hacer profiling. Se puede definir en tiempo real y en tiempo de ejecución cuáles eran las funciones que se excedieron, en qué orden, cuántas veces. Se puede hacer un análisis de la efectividad de diferentes caches del procesador. Intel propiamente dicho lo usa para eso, entre otras cosas. Se puede hacer code coverage, se puede saber qué instrucciones se ejecutaron, también en qué orden, cuántas veces. Uno puede saber, por ejemplo, en la ejecución de un sistema, cuáles fueron los basic blocks que un trace determinado tocó, ¿sí? Guardar toda esa información, por ejemplo, para hacer un tracer como hizo Agustín. También se puede hacer, tiene usos en el campo de la seguridad, ¿sí? Por ejemplo, para hacer chequeos de consistencia de memoria, ¿sí? Por ejemplo, para detectar heap overflows o user after freeze, ¿sí? Yo guardo todas las alocaciones, guardo todas las dealocaciones, y supuestamente todos los accesos a memoria de esos chunks tienen que suceder entre esos dos momentos, entre que lo aloco y lo desaloco. Cualquier cosa que suceda fuera de ese campo de vida es un error, es un use after free. Y bueno, con este tipo de herramientas como PIN podría detectar en tiempo real, en tiempo de ejecución, ese tipo de situaciones. ¿Cómo se hace esto? Bueno, existen diferentes momentos donde se puede instrumentar. Hay eventos generales de la ejecución, por ejemplo, cada vez que se carga o se descarga una librería, una imagen en este caso, una DLL en el caso de Windows, por ejemplo, o un SEO en Linux. Cada vez que se inicia o se finaliza un thread, cada vez apenas antes de que empiece la aplicación o exactamente antes de que termine, o en el caso de que esté atachado un proceso, en el momento antes de atacharme el proceso, también puedo. Todos estos son momentos donde yo puedo poner mis funciones que se van a ejecutar en el contexto del binario que se está ejecutando. Suena medio raro. Después hay eventos de instrumentación. Los eventos de instrumentación es la primera vez que uno accede a una rutina. Por ejemplo, la primera vez que se ejecuta malloc, se ejecuta un evento de instrumentación.
que es el que me va a permitir meter mi instrumentación en esa rutina. Cada vez que se ejecuta un trace por primera vez, ahí tengo un evento, un momento donde puedo poner mis funciones, lo mismo con basic blocks y lo mismo con las instrucciones. Por cada instrucción yo puedo tener un callback que se va a ejecutar la primera vez que esa instrucción se utiliza. Y después están los eventos de análisis. Los eventos de análisis no se ejecutan la primera vez, se ejecutan cada vez. Cada vez que una instrucción, por ejemplo, determinada se ejecute, se va a ejecutar mi función de análisis. Estas funciones de análisis funcionan en paralelo, ¿sí? Si tengo una aplicación multithread, esta función que yo defino en pin se va a ejecutar en cada thread en paralelo. Es un punto importante. Y después, en el caso de context switch, cada vez que se switchea el thread dentro de una aplicación, también hay un callback, y a la entrada y la salida de cualquier syscall. Syscall es un concepto genérico en este caso, en Windows también funciona, sería en el momento justo antes de que ntdll entre el kernel, digamos. Pero bueno, en mi caso, yo no quería usar C++ para hacer esto, porque creo que había otras opciones, y así es como nace Pinocho, que es básicamente un framework de instrumentación basado en V8, el motor de JavaScript de Google, es lo que funciona por atrás de Chrome, por ejemplo. Y bueno, es un proyecto open source, está disponible en GitHub, lo pueden bajar, lo pueden compilar, es libre. Actualmente es específico para Windows en 32 bits, en muy corto plazo va a ser también para Linux, y en un mediano plazo va a ser para 64 bits. La idea es soportar toda la misma funcionalidad que tiene Pin, que uno puede acceder desde C++, pero desde JavaScript, de una forma que sea más amigable, más orientada a objetos. Y básicamente, ¿por qué JavaScript? Bueno, la razón más importante es decir, bueno, vamos a reutilizar todo este esfuerzo y toda esta plata que ponen un montón de empresas que tienen mucha plata para hacer que JavaScript sea rápido. Los browsers pelean todo el tiempo, optimizan todo el tiempo, y realmente hay muy pocos lenguajes que tengan tanta atención y que se les haya dedicado tanto presupuesto para hacerlos óptimos como es JavaScript. Entonces, bueno, reutilicemos todo este esfuerzo que hizo toda esta gente y estos desarrolladores para hacer algo piola para nosotros. Y además, bueno, porque a mí en particular me gusta, es un lenguaje de scripting, es mutable, uno puede modificarlo y recompilarlo sobre la marcha, es orientado a objetos, bueno, y es loosely typed, o sea, no tiene tipos bien definidos, tiene tipos básicos, pero no muchos. Y bueno, y otra opción, y otra idea, digamos, piola, es que es portable. Es una pin tool para hacer pin tools. Yo agarro mi librería de Pinocho y la puedo llevar a cualquier lado, no necesito tener un entorno de compilación, no necesito tener Visual Studio, simplemente necesito tener eso, mi librería, mi archivo de JavaScript, y sale andando en cualquier máquina, digamos. Pero bueno, una pequeña introducción a Pinocho. Hubo obviamente un énfasis en la performance. Estamos hablando, Pin tiene partes del sistema donde hay funciones que a lo mejor la misma función que uno define en Pin se va a ejecutar unos cuantos millones de veces dentro de la ejecución de un binario. Entonces estamos hablando de algo que tiene que ser extremadamente performante. V8 ayuda en ese sentido porque tiene un motor de JIT, de hecho tiene dos motores de JIT, y la idea fue tratar de disminuir el overhead que significa utilizar JavaScript en cada uno de los pasos donde JavaScript interviene. Voy a ir mostrando cuáles fueron esas optimizaciones. Y bueno, y de la práctica puedo decir que es práctico, es usable, incluso con binarios grandes como, no sé, librerías de Internet Explorer, Office o cosas, digamos, binarios gordos, que son normalmente bastante difíciles de instrumentar porque son muy grandes y porque tienen muchos millones de instrucciones, pero aún así es factible. Y además es extensible y bueno, y se puede incluso complementar haciendo plugins en otros lenguajes
Si tenemos alguna función en particular que sabemos que es muy sensible, incluso podríamos implementarla en C, por ejemplo, o algo por el estilo, y así extenderlo aún más. No es monolítico en ese sentido. Algunos ejemplos de cómo se trabaja con Pinocho. Por ejemplo, tenemos iteradores para threads, para imágenes, para las secciones dentro de las imágenes, todas las estructuras básicas de lo que sería el entorno de un binario. Tenemos iteradores para cada uno. En este caso, por ejemplo, itero sobre todas las imágenes, sobre todas las DLLs que están llamadas en el sistema, y imprimo el nombre, e imprimo el offset donde se cargó la librería, ¿sí? Toda esa información se actualiza dinámicamente. Cada vez que yo llamo al iterador, vuelve a carga la lista y se fija que está actualizada. Lo mismo con los threads, lo mismo con las acciones de las imágenes. Después, por cada uno de estos eventos de instrumentación que yo nombraba antes, se puede atachar funciones, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la función newImage se va a llamar el callback por cada imagen que se llame. La función newThread se va a ejecutar cada vez que se inicie un nuevo thread. Entonces, por cada thread yo puedo mostrar el ID de ese thread, que esto se carga también automáticamente. El current.thread se va a actualizar para apuntar al thread actual, y puedo agarrar y leer, por ejemplo, cuál es el valor del registro SP dentro del contexto de este nuevo thread que acabo de crear. Todo eso, digamos, de una forma relativamente amigable. La sintaxis está orientada a objetos, la quiero pulir un poco más, no está terminada, la quiero hacer más amigable todavía, pero bueno, a este momento así es como lo haría. O por ejemplo, en este caso sería una función que se ejecuta por cada trace. ¿Sí? Un trace es un pedazo de ejecución de un binario que tiene un comienzo y va hasta, ¿cómo sería? Tiene una entrada y una salida. ¿Sí? Un comienzo y un final puede tener una bifurcación en el medio, y el trace incluye las dos bifurcaciones. ¿Sí? Eso sería. Entonces un trace tiene basic blocks, puedo iterar sobre los basic blocks de un thread. Un basic block tiene instrucciones, puedo iterar sobre las instrucciones, y ves, ese sería el output, ¿sí? Creo el trace, esa es la dirección. Por cada basic block me puede mostrar cada una de las instrucciones. Entonces puedo ir tomando información sobre las instrucciones que se están ejecutando en tiempo real. Y después esto sería, hasta este punto estamos hablando de eventos de instrumentación. Y acá ya serían eventos de análisis. Los eventos de análisis, como les decía antes, se ejecutan en paralelo, así que es algo un poquito más complicado. Por cada uno de los threads del sistema se crea un entorno de JavaScript específico para ese thread, ¿sí? Porque de esa forma podemos garantizar que se van a ejecutar todos al mismo tiempo, si hace falta. Porque obviamente si tengo dos threads tratando de competir por el mismo contexto, el acceso al contexto está serializado. No se van a ejecutar en paralelo, se va a ejecutar primero uno y después el otro. Entonces lo que hago es crear un contexto diferente por cada thread. Entonces de esa forma garantizo que sí o sí se van a ejecutar en paralelo. Bueno, otra cuestión que tienen las funciones de análisis es que reciben argumentos arbitrarios decididos por el usuario. Uno puede agarrar y decir, a mí me interesa que esta función de callback reciba cuál es la dirección de memoria de la instrucción que estoy instrumentando. ¿Sí? Ese es el argumento que me interesa. Entonces yo preparo el array de argumentos que va a recibir la función de análisis, creando este objeto argsArray, y después creo la función de análisis con el callback que se va a ejecutar, un constructor que se va a ejecutar una sola vez por cada thread nuevo. La primera vez que trata de ejecutar el callback, lo primero que va a hacer es ejecutar el constructor. Y bueno, en este caso ese null sería un destructor, que justo en este caso no hacía falta, así que es null. Pero también se puede definir un destructor que se va a ejecutar cuando el thread termine. Y una vez que tengo definida, yo puedo definir esta función de análisis y atacharla
por ejemplo, a un basic block, o a una instrucción, o a un trace, o a más de uno de hecho. Defino una vez la función de análisis y la puedo atachar en diferentes objetos. Y esto yo le digo en qué punto, esto bueno, hay que leer un poco también de lo que es la API de PIN, pero yo le digo en qué punto quiero atachar. En este caso le digo before. Antes de que se ejecute el basic block, lo primero que hace es ejecutar mi función de análisis. Después existe otro que es after. Cuando termine el basic block, ejecute mi función de análisis. Y bueno, y hay otros puntos más que está anywhere y branch taken. ¿Sí? Sí. Bueno, otras cosas otros helpers que le fui agregando que son útiles, digamos, es por ejemplo leer memoria, siempre desde JavaScript estamos hablando, ¿no? Entonces puedo agarrar y decir, bueno, lee una string de tipo UTF-16 de 2 bytes que está en esa dirección de memoria. Esto te va a devolver el path de Windows, en cualquier Windows, en una dirección estática. O puedo agarrar y decir, léeme un dword en esa dirección de memoria, y bueno, en este caso sería la dirección base de ntdll.dll en cualquier Windows que sea Web 64. Entonces, digamos, son cuestiones ya que exceden al lenguaje, pero son accesorios, digamos, a la memoria del binario, que está piola tenerlo, que es práctico cuando uno está haciendo análisis binario, justamente. Otra forma de acceder a la memoria es con un objeto que se llama memory buffer, donde yo le digo el puntero al cual yo quiero acceder y el tamaño, y lo que hago después es crear una vista de ese buffer de memoria. En este caso es una vista de tipo enteros de 32 bits. Entonces agarro y digo, bueno, lo que está haciendo es acceder a ese pedazo de memoria de a pedazos de 32 bits. ¿Sí? Entonces acá indexo por words de 32 bits. Bien, eso es en general Pin8. B8, que es la base sobre la que funciona, es el motor de JavaScript de Google, como le decía antes, es lo que alimenta Chrome. Está escrito en C++, es multiplataforma también y es multiarquitectura. Está muy bien autocontenido, está preparado para ser embebido en otros proyectos y está notablemente poco documentado, por razones desconocidas. Todo el mundo se queja de lo mismo. No sé, no le pusieron mucha gana a la parte de la documentación. Pero existen muchos frameworks basados en B8. El más conocido seguramente será Node.js, es un servidor HTTP hecho en JavaScript, que está hecho en B8. Está, bueno, otros proyectos más chicos como Sigil.js o Zorro.js también lo que plantean es hacer como si fuera una shell en JavaScript, o sea, tener acceso al sistema de archivo, tener acceso a las variables de entorno, escribir mensajes de texto, todas las funciones clásicas que uno tendría, por ejemplo, en Python, las librerías básicas, tenerlas disponibles en JavaScript. En mi caso yo elegí usar Zorro.js, lo importa el proyecto también, con esta idea de agarrar y decir, bueno, tener una librería con la que pueda escribir archivos o mostrar mensajes por pantalla. Cosas medias básicas, pero bueno, alguien tiene que escribir ese código. Y bueno, existen esquemas estandarizados para extender B8, extender en el sentido de hacer visible dentro de JavaScript funciones y objetos que están definidos en C. Para eso existen function templates, para definir funciones, justamente acceder a funciones de C desde JavaScript, object template para acceder a objetos, instance template para constructores y accessors para definir propiedades. JavaScript B8 lo que tiene más interesante, por lo cual lo elegí como la mejor opción, digamos, para hacer este proyecto, es que tiene un compilador just-in-time que agarra todo el código que hacemos en JavaScript y lo ensambla a código binario. Con lo cual, el código que genera es bastante bueno y es bastante rápido, no es simplemente interpretado. Para hacer esto,
lo hace de dos formas. Todo el código empieza siendo no optimizado. Es una forma de JIT que es muy rápida, pero no es tan óptima. ¿Sí? El código en assembler que genera es largo, digamos, bastante largo, pero es muy rápido para generarlo. Ahora, cuando detecta el V8 que hay una función que se utiliza mucho, que se utiliza muy seguido, agarra y pasa al modo optimizado, que es más costoso de generar porque pasa por un montón de optimizaciones en el medio, pero como es una función caliente, por así decir, lo que hace es optimizarla. Entonces llega y reescribe ese pedazo de memoria con la función optimizada. Para hacer esta optimización, V8 asume un montón de información sobre la estructura de los objetos. La estructura de los objetos que accedemos en JavaScript. Mientras accedamos siempre de la misma forma a los objetos y de los mismos tipos de objetos, el código optimizado permanece optimizado. Ahora, si de alguna forma lo que en un momento era un objeto pasa a ser un array, o lo que era un número pasa a ser una string, por ejemplo, se pierden estas asunciones que tenía con respecto a la estructura de los objetos y descarta la optimización y vuelve a modo no optimizado. Eso se llama bailout en terminología de V8. Bueno, hay una charla en Google I.O. del 2012 justamente sobre cómo evitar bailouts, que es muy interesante. Y bueno, y por último, dentro de la introducción a V8, estas serían las estructuras básicas de memoria de V8. La estructura principal es el isolate, es la instancia, el objeto que reúne o contiene todas las estructuras de memorias básicas del motor de JavaScript. Por ejemplo, el garbage collector es parte del isolate. Y los handles, o sea, por cada objeto que creamos, V8 te devuelve un handle a ese objeto. Bueno, todos esos handles están manejados también por el isolate. Y después, dentro del isolate está el context, que puede haber más de uno. Acá hay uno solo dibujado, pero un isolate contiene múltiples contexts. El context es el contexto propiamente dicho de JavaScript. Es el que tiene la definición de los tipos básicos, los prototipos de qué es una string, qué es un número, qué es un array, y tiene la global, ¿sí? el medio ambiente básico sobre el que se ejecuta todo el código que uno escribe en JavaScript. Eso sería hasta ahí como qué es Pin8 y qué es V8. Ahora, ¿cómo hicimos que esto pase? Bueno, el primer punto es lograr que V8 funcione dentro de Pin, que les comento por defecto no anda. O sea, si uno agarra y dice, bueno, voy a crear un contexto adentro de una herramienta de Pin, un contexto de V8, bueno, no anda. Se rompe todo. ¿Por qué? Porque Pin impone una serie de limitaciones sobre qué podés hacer dentro de tu Pin tool. No es que podés hacer cualquier cosa. Tiene ciertas restricciones del lenguaje. Por ejemplo, no podés usar estructuras try, catch y throw. No se pueden usar porque no podés desdoblar el stack dentro de una Pin tool. Se rompe todo. No podés utilizar inicializadores globales. Y no podés usar funciones add-exit, porque no está garantizado, no me acuerdo que el orden o alguna cosa así, y no anda, se rompe todo. Bueno, problema, V8 usa todas estas cosas. No, los try-catch no, pero los inicializadores globales y los add-exits sí los utiliza. Así que tuve que modificar toda una parte del esquema de inicialización de V8 para que no utilice inicializadores globales. Y el otro problema que tiene también es que tiene restricciones Pin con respecto a cuáles son las APIs de Windows que puedes usar. La más complicada es que no puedes usar createThread. Y V8 internamente utiliza thread para hacer diferentes cosas, para hacer profiling y para disparar el optimizador de código. Bueno, ese optimizador de código funciona en un thread aparte. Y en un momento se dispara para reescribir el código. Bueno, pero no puedo usar createThread. Tenés que usar pin spawn internal thread, que es como la versión pin de createThread. Entonces tuve que modificar también tocar un poquito ahí adentro del código para que utilice esta API de pin. Pero por suerte V8 está muy bien ordenado, muy bien organizado,
Así que en general la mayoría de las modificaciones que tuve que hacer al código V8 están bastante bien contenidas en un solo archivo, que sería ese Platform Win32Ping, que lo que define es, bueno, cómo haces para crear un thread, cómo acceder a la TLS, cómo hacer un semáforo, cómo hacer un mutex, todas esas cosas que son medias básicas y que están relacionadas con el sistema operativo, están definidas en este archivito y utilizan todas la API de ping para hacerlo amigable con APIN. Bueno, entonces con todas estas modificaciones hasta acá ya podemos crear un contexto. Llegamos al punto básico. Podemos crear un isolate, podemos entrar al isolate, bloquearlo, ¿sí? Para avisar que nosotros vamos a ser el usuario principal, el thread va a ser el usuario del isolate, hacer un manejador de handles, crear un contexto, entrar al contexto, profit, ya está, podemos ejecutar JavaScript. Hasta ahí llegamos. Ahora, no solamente queremos usar JavaScript, queremos extender JavaScript. Bueno, hay un montón de templates para extender JavaScript. Este es un ejemplo chiquitito, donde define una template de una función, que es un constructor. Del constructor le digo que va a tener una propiedad que se llama pointer, y que cuando uno trate de obtener el valor de su propiedad, va a ejecutar esta función, getPointerAddress, y cuando uno trate de setear esa propiedad, va a ejecutar setPointerAddress. Y después lo que hago, le digo, bueno, esta va a ser una función que se va a llamar en JavaScript external pointer y va a ser una función global. Y desde JavaScript, uno lo usaría de esta forma. Creamos un objeto, tiene un parámetro el objeto, podría no tener parámetros, ¿sí? Así accedo al getter, al getPointerAddress, y así accedo al setter. ¿Sí? Esa es la forma básica o la forma estandarizada de extender JavaScript. ¿Cómo hace para hacer todo esto? Bueno, tiene muchos detalles, pero la cosa es que el code path para entrar a una función definida de esta forma es bastante largo, bastante gordo. Y en particular, todas estas funciones, no importa la cantidad de argumentos que tengan, reciben un solo argumento, que es un objeto especial que crea con todos los argumentos que recibe desde JavaScript. ¿Pero cuál es el problema? Y que para una función que tengo que ejecutar unas cuantas millones de veces, el overhead para construir este objeto argument y el overhead para leerlo y todas estas cuestiones, digamos, el code path para llegar a ejecutar realmente algo en pin sería larguísimo. Tan largo que es impráctico. Impráctico en términos de eficiencia. Pero descubrí leyendo el código que en las definiciones de los tipos básicos V8 tiene unos archivos .js donde define, por ejemplo, qué es un array, qué es una string en JavaScript, ¿sí? Cuáles son los métodos. Bueno, dentro de todas esas funciones encontré unos accesos con unos macros como este que dice porcentaje, guión bajo, isSMI. Y dije, bueno, vamos a ver cómo está definida esa función. Y me encontré con esto. Esto es un pedazo es una función que emite el código para isSMI directamente en Assembler. Digamos, en vez de hacer todo este caminito de que prepara el argumento, hace el lookout del objeto, busca cuál es la función de C que tiene que ejecutar, bueno, en vez de hacer todo eso, lo que hace es ensamblar directamente el acceso que uno quiere. Entonces, el visit for accumulated value lo que hace es leer de la stack donde está el parámetro y lo pone en AX. Después está el test acá abajo. ¿Viste? Directamente uno pone las instrucciones en Assembler que quiere que ensamble el JIT. Y hace el test, el split hace el jump condicional, ¿sí? Y este context flag lo que hace es el 0 o el 1, digamos. Agarra y dice, si el test resolvió true, bueno, devuelve true, la función devuelve true, si devuelve false, devuelve false. Entonces dije, bueno, utilizando este tipo de estructuras puedo agarrar y en vez de hacer todo este quilombo de entrar a un constructor y qué sé yo, bueno, puedo agarrar y ensamblar directamente. Agarro y hago una función para acceder a pin que terminan siendo 4 o 5 instrucciones en Assembler. Y eso es lo que hice. Pero bueno, para llegar a eso, hubo un par de cuestiones que tuve que lidiar.
Una de ellas es que tenía que pasar punteros entre JavaScript, C y pin, o sea, entre JavaScript, V8 y pin. Tenía que poder pasar punteros, que no es una cosa tan simple como parece, porque básicamente porque en pin los números son en realidad heap numbers, o sea, son números, son dobles en realidad, no son enteros. Entonces son dobles de 53 bits, una cosa media rara. Bueno, es bastante lento de manejarlos. Entonces tuve que crear estas funciones, external pointer, que lo que hace es te crea un objeto JavaScript que tiene metido adentro un puntero. ¿Sí? De esa forma yo puedo, entre funciones de JavaScript, puedo pasar un objeto, que es como si fuera un objeto opaco, que adentro tiene un puntero que yo seteé a lo mejor desde C o desde pin o desde algún lado. Después tengo onPointer, que es más o menos la misma idea, que lo que hace es alocar un buffer y guarda la dirección de ese buffer, la guarda en un objeto también opaco en JavaScript. Y por último, onString, que lo que hace es también crear un objeto JavaScript que tiene adentro un objeto string de la Standard Library de C++. ¿Por qué? Porque pin utiliza objetos string para poner los nombres, pero por ejemplo V8 no usa strings, usa su propia implementación de strings. Así que bueno, hubo que hacer un par de manejadores, digamos, para hacer amigable la relación entre V8 y pin. Y además tuve que hacer dos funciones también en este ensamblador para el JIT, para leer y para escribir enteros. Los enteros pueden ser, si son enteros muy chiquititos, en vez de crear un objeto, si son enteros con signo que entran en 32 bits, lo que hace simplemente es taguear el entero, le hace un shift 1 y eso es suficiente. Agarra y dice, bueno, esto es un número pequeño, entonces le hace un shift y listo. Lo taguea como que es un número. Ahora, si son números que no entran en 31 bits, tiene que crear un objeto. Bueno, entonces tuve que hacer una función en assembler que encode toda esta lógica, digamos, y se diga, es un SMI, bueno, si es un SMI, sácale el tag. No, si no es un SMI, entonces tenés que entrar al objeto heapNumber, buscar el double y transformarlo a un entero. Y lo mismo en el camino inverso, para crear un entero. Todo eso en este pseudo ensamblador, digamos. Y bueno, y quedaron cosas como esta. Este sería el accesor en assembler, o en este pseudo ensamblador, para acceder a una función de pin. Entonces, para ejecutar la función pin getPid, que básicamente hace eso, devuelve el PID del proceso, lo que hago es preparar cuántos argumentos va a recibir, llamar este callC function, que lo que hace es llamar la función que uno definió, el resultado viene en EX, bueno, en este caso lo paso a SX, pero no importa, y creo un entero, que lo creo desde SX, y ese entero ese es el entero que voy a pasar a JavaScript. ¿Sí? Es un entero que ya JavaScript puede leer, que va a ser el PID. Este es un ejemplo simple que no tiene argumentos. Este es un ejemplo un poquito más complicado. BBL size lo que hace es leer el tamaño de un basic block, te devuelve la cantidad de bytes que tiene un basic block. Bueno, en este caso tengo un argumento. El argumento es el basic block que yo quiero saber el tamaño. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, tiene un argumento y lo que hago es poner en el stack, en el primer, o sea, es como si hiciera un push de un argumento que es el read integer, que es el entero, que yo recibo un entero, que es el basic block, y llamo a BBL size y devuelvo un entero, que va a ser el size del basic block. Después lo otro que tuve que hacer fueron proxies para todos estos tipos de eventos. ¿Por qué? Porque PIN lo que define es decir, bueno, vos cuando se inicia un thread vas a ejecutar una función, sí, una función en C++. Entonces lo que hice fue definir un proxy que lo que hace es entrar al contexto de JavaScript y ejecutar los eventos que yo tenga tachados en JavaScript. Lo tuve que hacer de diferentes formas porque hay algunas, estamos hablando de eventos que a lo mejor se ejecutan 10 veces. En estos casos, no sé, ¿cuántos threads puede tener una ejecución? No sé, 10, 20, 30, 100, no importa, pero son números muy bajos, o cuántas imágenes puede llegar a llamar.
Pero en este segundo caso de los rápidos, estos routine trace instruction van a ejecutarse, no sé, unos cuantos centenares de miles de veces, no sé, o más de hecho, a lo mejor 1.000.000 de veces. Entonces lo tenés que plantear de una forma diferente. Y después están los analysis function, que eso se van a ejecutar varios millones de veces. Entonces también lo tenés que optimizar de una forma diferente. En el caso de los eventos tradicionales es el caso más simple. Simplemente entro el contexto de JavaScript y tengo un dispatcher definido en JavaScript donde le digo que hago un lookout de todos los eventos que están atachados para ese caso en particular, por ejemplo para start thread. Si tengo un start thread, bueno, que busque todos los callbacks que tienen que ejecutar y los ejecuta. Es la versión más fácil. Bueno, ¿qué es eso? No es muy amigable la función, pero básicamente es eso. Acá agarra, itera por todos los callbacks que tiene definido, se fija si está activado, porque uno puede agarrar y decir, bueno, este evento no me importa más, lo desactivo y ejecuta el callback. Después de los eventos rápidos. Los eventos rápidos les tuve que hacer un par de optimizaciones, como en vez de hacer un lookout de un objeto, hago un lookout de un array, que sé que es más rápido y que se puede optimizar, pero básicamente es la misma idea, y otra cosa que tiene es que tiene un fast bailout, o sea que yo puedo agarrar, si yo desactivo todas las funciones rápidas y desactivo todos los eventos, va a tener una flag en C que va a hacer que todo esto de contexto directamente no se ejecute. Entonces va a ser muchísimo más rápido en caso de que yo decida desactivar un evento. Y entonces el código que uno ejecuta en JavaScript propiamente dicho es mucho más corto, mucho más simple. Y después está el caso de las funciones de análisis. Las funciones de análisis, como le dije antes, tienen un isolate por thread, ¿sí? Para que se puedan ejecutar en paralelo. ¿Pero qué significa eso? Significa que no se pueden comunicar directamente entre threads, ¿sí? Yo no puedo agarrar y definir una variable en un thread y que la lea otro thread. No, están absolutamente diferenciadas. Entonces hay que usar algún elemento externo para compartir información, como shared memory, usar JSON o algo por el estilo, donde uno pueda agarrar y pasar, en vez de pasar a objetos, puedes pasar texto o puedes pasar binario, pero no objetos JavaScript. Tiene tres funciones, el constructor, el destructor y el callback, que era lo mismo que les había dicho antes. El callback puede recibir argumentos definidos por el usuario, utilizando este arguments array, que lo que hace es construir cuáles son los argumentos que va a recibir el callback. ¿Sí? En este caso le digo, bueno, este callback va a recibir el instruction pointer de la instrucción que estoy instrumentando, y va a recibir un número fijo que va a ser café. Y bueno, la implementación de esto fue diferente, lo planteé desde un punto de vista diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un evento que se va a ejecutar unos cuantos millones de veces por ejecución. Entonces, entrar al contexto de JavaScript unos cuantos millones de veces era básicamente impráctico, imposible. ¿Por qué? Porque se ejecutan a lo mejor 150, 200 instrucciones en Assembler cada vez que entramos al contexto de JavaScript. Entonces estamos hablando de que si por cada instrucción que yo quería instrumentar, bueno, multiplicarlo por 200. Únicamente para empezar a hablar, digamos. Entonces no era práctico. ¿Cuál fue la solución? Hice una especie de context switch digamos, hice como si fuera el context switch de un thread, pero lo hice a mano. En vez de usar el scheduler de Windows para switchar de contexto, lo que hice fue hacer un buffer donde guardo todos los registros. Entonces, ¿qué hago? Creo una stack paralela únicamente para JavaScript, switcheo esa stack, ahí entro el contexto de JavaScript y después switcheo de vuelta a la stack que tenía en C++. Eso suena medio loco, pero lo que significa eso es que cada vez que yo necesite entrar al contexto de JavaScript,
en vez de tener que hacer todo este quilombo de entrar al isolate, entrar al contexto, llamar la función, en vez de hacer todo eso, todo lo que hago es switchar de contexto. Agarro y le digo, ¿te acordás que estabas acá? Bueno, ahora estás acá. Y eso son máximo 10 instrucciones en Assembler. Entonces pasé de que el overhead por cada función de análisis, por cada llamada a una función de análisis, antes eran 200 instrucciones, bueno, ahora son 10. Y 10 es un número mucho más amigable, que ya es manejable, es útil. Conclusiones. Bueno, no se ven bien los pedacitos, pero el de arriba está en rojo y el de abajo está en verde. Básicamente la parte hot, la parte que más overhead tiene y que es lo que más hay que tener en cuenta, son justamente estas llamadas que van a suceder muchas veces. Esto no es cuestión de optimizar cualquier cosa, no, hay que optimizar lo que hace falta optimizar. Hay que optimizar las funciones de análisis, hay que optimizar las funciones de instrumentación y cómo implementamos dentro de JavaScript esas funciones de implementación. ¿Por qué? Porque esas son las que se van a ejecutar muchos millones de veces. Y después, por otro lado, el acceso a PIN, propiamente dicho, quedó muy compacto. A lo mejor, acceder a una función de PIN representan 3 o 4 instrucciones en Assembler, que es nada. Digamos, para lo que es hoy en día la instrumentación, como decía hoy Agustín, para las computadoras que tenemos hoy en día, decir que el overhead son 4 o 5 instrucciones en Assembler es despreciable. Futuro, ¿qué sigue? Digamos, no está terminado, por las dudas alguien haya creído lo contrario. Bueno, terminar de soportar toda la API de PIN, me faltan todavía algunos detalles. Quiero desarrollar alguna forma de media automatizada o amigable de compartir información entre funciones de análisis que están en diferentes threads, cosa de que puedan, acumular contadores o cosas por el estilo entre threads. Quiero poder attachar un debugger de JavaScript, cosa de que yo pueda agarrar y así en el medio de la instrumentación del binario, atacho un debugger en JavaScript y modifico una función de análisis en el medio de la ejecución del binario. Suena medio loco, pero se puede. Después hacer una interfaz para SED. SED es el desensamblador que tiene PIN, que tiene Intel en realidad. Viene también bundleado con el kit de PIN. Y quiero hacer una librería de reverse engineering todo hecho en JavaScript. Y documentar, eso sería importante. Siempre viene bien. Conclusiones, es una solución práctica, bastante autocontenida. Yo con 2 librerías únicamente podés agarrar y escribir PIN tools en cualquier lado. Y el overhead por usar JavaScript, la verdad es un work in progress, todavía no está terminado, pero está bastante bien contenido. Y links hasta el repositorio, si alguien quiere bajar es libre, si alguien tiene algún comentario, lo quiere extender, alguna idea que tenga, go for it, ese es mi mail. Y bueno, muchas gracias.